En este preciso momento, aunque no puedas verlo, hay un ser espiritual extremadamente poderoso asignado a tu vida. No llegó ayer, no apareció hace unos meses, ha estado contigo mucho más tiempo de lo que imaginas, desde momentos que tal vez ni siquiera recuerdas, desde días en que eras más vulnerable de lo que hoy puedes comprender. Y mientras escuchas estas palabras, ese ser permanece cerca, observando, esperando, atento a algo muy específico que aún no ha sucedido. La Biblia describe a estos seres como poderosos, veloces y completamente dedicados a cumplir la voluntad de Dios. Son capaces de cerrar la boca de leones, abrir prisiones imposibles, proteger a una persona en medio de peligros invisibles y guiar a los hijos de Dios a través de caminos que los ojos humanos no pueden entender. Sin embargo, hay algo que desconcierta a muchas personas creyentes. Si estos ángeles tienen tal poder, ¿por qué tantas veces parece que no intervienen cuando más los necesitamos? Tal vez tú mismo has vivido momentos así, momentos en los que oraste en silencio, preocupado por tu familia, por tu salud, por el futuro de tus hijos o por una situación que parecía no tener salida. Y en medio de esa preocupación quizás te preguntaste, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué el cielo parece tan silencioso? Lo que estás a punto de descubrir puede cambiar completamente la forma en que entiendes lo que ocurre en el mundo espiritual. Porque la verdad es que tu ángel guardián no está lejos de ti, no está distraído, y tampoco es indiferente a lo que sucede en tu vida. De hecho, según las escrituras, hay momentos en los que los ángeles están listos para actuar, pero permanecen esperando, no porque no tengan poder, no porque Dios los haya olvidado, sino porque existe un principio espiritual que muchos creyentes nunca han entendido completamente, un principio que aparece escondido en un versículo bíblico que la mayoría ha leído muchas veces, pero casi nadie ha detenido a observar con atención. Y cuando lo entiendes, algo cambia. Empiezas a ver la relación entre el cielo y tu vida de una manera completamente distinta. Comprendes por qué algunos milagros parecen demorarse. Comprendes por qué algunas batallas espirituales parecen prolongarse más de lo esperado. Y, lo más importante, descubres la única cosa que puede liberar la ayuda que el cielo ya ha preparado para ti. Pero antes de revelarte ese secreto espiritual que muchos han pasado por alto durante años, quiero invitarte a hacer algo muy importante. Si este tipo de mensajes toca tu corazón, si crees que Dios todavía habla hoy a través de su palabra y quieres seguir recibiendo enseñanzas que fortalezcan tu fe cada día, asegúrate de suscribirte ahora a este canal. Aquí estamos formando una familia de fe donde cada mensaje puede convertirse en una palabra que Dios usa para levantar, proteger y guiar nuestras vidas. Suscríbete, deja tu like y escribe en los comentarios la frase, recibo la palabra de Dios. Y si conoces a alguien que está pasando por un momento difícil, comparte este mensaje con esa persona, porque quizá esta palabra sea exactamente lo que su corazón necesita escuchar hoy. Ahora presta mucha atención, porque lo que viene a continuación revela algo que la mayoría de los creyentes nunca ha comprendido completamente. Tu ángel guardián tiene poder, tiene acceso al trono de Dios, y ha sido enviado con una misión muy específica relacionada contigo, pero existe una razón muy clara por la que, muchas veces, permanece esperando, y cuando descubras cuál es esa razón, entenderás por qué el silencio espiritual que has sentido hasta ahora podría estar a punto de terminar. Para entender por qué tu ángel guardián a veces parece esperar, primero necesitamos comprender algo que muchas personas confunden. Los ángeles no son seres que actúan por iniciativa propia, ni espíritus que toman decisiones independientes. La Biblia es muy clara al respecto. En Colosenses se nos dice que todo lo visible y lo invisible fue creado por medio de Cristo y para Cristo. Eso incluye al inmenso ejército celestial. Los ángeles no son dioses menores ni energías espirituales flotando en el universo. Son seres creados con un propósito específico dentro del plan de Dios. De hecho, la palabra ángel no describe lo que son, sino lo que hacen. En hebreo la palabra es malak, y en griego angelos. Ambas significan exactamente lo mismo, mensajero, es decir, su identidad está ligada a una misión. Son enviados, son portadores de instrucciones divinas, son servidores del plan de Dios para la vida de aquellos que pertenecen a Él. El libro de Hebreos revela algo extraordinario sobre ellos. Dice que los ángeles son espíritus ministradores enviados para servir a favor de los que heredarán la salvación. Piensa en eso por un momento. No dice que están lejos, no dice que observan desde la distancia, dice que han sido enviados para servir. En otras palabras, el cielo tiene mensajeros asignados para proteger, guiar y asistir a los hijos de Dios en la tierra. Jesús mismo dejó entrever algo que muchos pasan por alto. En Mateo 18 habló sobre los pequeños y dijo una frase sorprendente: sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre. Observa esa expresión, sus ángeles. No habló de ángeles en general, sino de ángeles relacionados con personas específicas. Esto sugiere una asignación personal, una conexión directa entre el cielo y la vida de quienes pertenecen a Dios. Imagínalo por un momento, un ser espiritual que tiene acceso constante a la presencia de Dios, y al mismo tiempo está atento a lo que ocurre en tu vida. Un mensajero celestial que puede recibir instrucciones del trono y actuar en el momento indicado. Entonces surge la pregunta inevitable: si tu ángel tiene esa misión, si tiene ese acceso, si tiene ese poder, ¿por qué a veces parece que no interviene cuando enfrentamos momentos difíciles? Aquí es donde muchas personas
personas empiezan a creer ideas que no son correctas. Algunos piensan que los ángeles solo ayudan cuando una persona es lo suficientemente perfecta. Otros creen que necesitan descubrir el nombre de su ángel o realizar algún tipo de práctica especial para llamar su atención. Incluso hay quienes imaginan que los ángeles solo intervienen cuando la situación es extremadamente desesperada. Pero cuando observamos las escrituras con atención, descubrimos algo diferente. Lot fue rescatado por ángeles aun cuando sus decisiones no siempre fueron sabias. El profeta Elías recibió ayuda angelical cuando estaba cansado, deprimido y pidiendo a Dios que terminara con su vida. Pedro fue liberado milagrosamente de prisión después de haber cometido errores y debilidades humanas. Eso significa algo muy importante. La ayuda del cielo no depende de que seas perfecto, tampoco depende de rituales extraños ni de conocimientos secretos. Los ángeles no responden a prácticas místicas ni a invocaciones humanas. Ellos responden únicamente a la autoridad de Dios. Y aquí es donde la historia empieza a ponerse realmente interesante, porque si los ángeles no están esperando perfección, ni rituales, ni situaciones extremas, entonces ¿qué están esperando exactamente? En las páginas de la Biblia aparece un patrón sorprendente que muchos lectores nunca han notado. Cada vez que ocurre una intervención angelical significativa, hay algo que sucede primero, algo sencillo, pero profundamente poderoso, algo que abre una especie de puerta espiritual entre el cielo y la tierra, un momento en el que la voz humana se conecta con la voluntad de Dios, y cuando eso ocurre, el silencio espiritual se rompe. En unos momentos veremos uno de los ejemplos más impactantes de toda la Biblia, una historia que revela lo que ocurre detrás del mundo visible, en una batalla espiritual que duró 21 días, una batalla en la que un ángel fue enviado desde el primer momento, pero tuvo que luchar para llegar. Cuando descubras lo que inició esa intervención celestial, comenzarás a entender por qué tu ángel guardián podría estar esperando algo muy específico de ti ahora mismo. Y si hasta aquí este mensaje ya está despertando algo en tu corazón, escribe en los comentarios la palabra amén. A veces una simple declaración de fe abre espacio para que otros también recuerden que Dios sigue obrando en silencio, incluso cuando no lo vemos. Ahora prepárate, porque la historia que vamos a ver a continuación revela uno de los misterios más profundos sobre cómo el cielo responde a lo que sucede aquí en la tierra. Hace muchos siglos, un hombre llamado Daniel vivió una experiencia que revela algo extraordinario sobre cómo funciona el mundo espiritual. Daniel ya era un hombre mayor, había servido fielmente a Dios durante décadas, incluso viviendo en tierras extranjeras y bajo gobiernos que no compartían su fe. A pesar de todo, su corazón permanecía sensible a la voz de Dios. Un día recibió una visión inquietante sobre el futuro de su pueblo. Era una revelación difícil de comprender, llena de conflictos, luchas y tiempos complicados para Israel. Aquella visión perturbó profundamente su espíritu. La Biblia dice que Daniel decidió buscar entendimiento delante de Dios. No lo hizo con indiferencia, no lo hizo de manera superficial. Durante 21 días completos entró en un periodo de búsqueda espiritual intensa, se abstuvo de alimentos agradables, dejó de lado comodidades y dedicó su corazón a buscar a Dios con humildad. Día tras día levantaba su voz al cielo intentando comprender lo que había visto. Imagina por un momento el silencio que Daniel experimentó durante esos días. Pasó una semana, y no ocurrió nada. Pasaron 2 semanas, y el cielo parecía seguir en silencio. Después de 20 días de oración, ayuno y espera, aún no había respuesta visible. Cualquiera podría pensar que su oración no había sido escuchada, pero en el día 21 ocurrió algo impresionante. Daniel vio aparecer una figura celestial cuya presencia era tan poderosa que describió su rostro como relámpago y sus ojos como antorchas encendidas. Sus brazos brillaban como bronce pulido y su voz sonaba como la multitud de muchas aguas. La presencia era tan intensa que Daniel cayó al suelo sin fuerzas. Entonces el mensajero celestial lo tocó y le dijo palabras que revelan uno de los principios espirituales más importantes de toda la Biblia. Le dijo: Daniel, no temas. Desde el primer día en que dispusiste tu corazón para entender y para humillarte delante de tu Dios, tus palabras fueron oídas, y yo he venido a causa de tus palabras. Detente un momento en esa frase. Desde el primer día, tus palabras fueron oídas. Eso significa que el cielo respondió inmediatamente, no en el día 21, no después de 3 semanas. Desde el primer momento en que Daniel comenzó a hablar con Dios, el proceso en el mundo espiritual ya se había activado. Pero el ángel explicó algo más. Durante 21 días había estado enfrentando resistencia espiritual. Un principado que gobernaba sobre la región de Persia se opuso a su avance. Era una batalla invisible que Daniel no podía ver con sus ojos humanos. Una guerra espiritual que se desarrollaba en un nivel que normalmente permanece oculto para nosotros. Finalmente, el arcángel Miguel vino para ayudar en esa batalla, permitiendo que el mensajero celestial llegara hasta Daniel. Esta historia revela 3 verdades profundas. Primero, el cielo escucha inmediatamente cuando una persona busca a Dios con sinceridad. Segundo, existen batallas espirituales invisibles que pueden intentar retrasar lo que Dios ya ha determinado. Y tercero, las palabras de Daniel fueron el punto de inicio de todo ese proceso. El ángel no dijo: he venido porque pensaste en Dios. No dijo: he venido porque sentiste preocupación. Dijo algo muy específico: he venido a causa de
de tus palabras. Algo ocurrió cuando Daniel abrió su boca y buscó a Dios con su voz. Ahora piensa en esto por un momento. Si las palabras de Daniel iniciaron un movimiento en el mundo espiritual, ¿podría existir un principio similar operando en otras partes de la Biblia? La respuesta es sorprendente. Cuando Pedro estaba en prisión, encadenado entre soldados romanos, el libro de los Hechos nos dice que la iglesia estaba reunida orando constantemente por él. No estaban pensando en silencio, no estaban simplemente preocupados, estaban levantando su voz delante de Dios. Y mientras esas oraciones ascendían, un ángel apareció en la celda de Pedro. Una luz llenó el lugar, las cadenas cayeron de sus manos y las puertas de hierro se abrieron por sí solas. El patrón comienza a repetirse, una voz que clama a Dios, y el cielo responde. Pero aquí viene algo que tal vez nunca habías notado. Si miras atentamente las historias bíblicas donde aparecen ángeles actuando, casi siempre encontrarás algo en común antes del milagro. Alguien habló, alguien clamó, alguien declaró algo delante de Dios. No fue un pensamiento silencioso, fue una expresión audible de fe, y esto nos acerca cada vez más a descubrir la razón por la cual tu ángel guardián podría estar esperando algo muy específico de ti ahora mismo. Pero antes de revelarte el versículo que explica completamente este misterio espiritual, quiero invitarte a hacer algo sencillo pero muy poderoso. Si este mensaje está abriendo tus ojos espirituales, escribe en los comentarios la frase, Dios está obrando en mi vida. No lo hagas como una simple rutina, escríbelo como una declaración de fe. A veces una pequeña confesión puede convertirse en el comienzo de algo que Dios está preparando en silencio. Ahora presta mucha atención a lo que viene, porque estamos a punto de descubrir un versículo que muchos han leído durante años, pero que contiene la clave para entender por qué el cielo muchas veces espera escuchar algo antes de actuar. Ahora llegamos al punto que muchas personas pasan por alto, un versículo que ha estado en la Biblia durante siglos, leído por millones de creyentes, pero que muy pocos han observado con verdadera atención. Se encuentra en el Salmo 103, versículo 20, y dice algo que puede cambiar completamente la manera en que entendemos la relación entre el cielo y lo que sucede en nuestra vida diaria. El texto declara, bendigan al Señor ustedes sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutan su palabra obedeciendo la voz de su palabra. Observa cuidadosamente cómo está escrito. No dice solamente que los ángeles cumplen la palabra de Dios. Dice algo mucho más específico, obedecen la voz de su palabra. Esa pequeña expresión contiene una clave espiritual muy profunda. Introduce un elemento que muchas veces ignoramos, la voz. Los ángeles no solo están atentos a la voluntad de Dios en un sentido abstracto, también están atentos al momento en que esa palabra es pronunciada, cuando deja de ser solo un texto y se convierte en un sonido que resuena en el mundo espiritual. La palabra utilizada para voz en el idioma original implica sonido, resonancia, algo que puede escucharse, algo que se expresa, y aquí es donde muchas personas empiezan a comprender por qué algunas batallas espirituales comienzan a cambiar cuando la palabra de Dios es hablada con fe. No se trata de repetir frases como si fueran una fórmula mágica ni de intentar manipular al cielo. Se trata de algo mucho más profundo, cooperación espiritual. Dios ha establecido un orden en el que su palabra, cuando es proclamada con fe por sus hijos, se convierte en una señal que el mundo espiritual reconoce. Piensa por un momento en algunos episodios de la Biblia. Cuando David enfrentó a Goliat, no guardó silencio. Declaró delante del gigante que la batalla pertenecía al Señor. Cuando Jesús enfrentó la tormenta en el mar, no se limitó a pensar en calma. Habló y dijo, paz, enmudece. Cuando Pablo y Silas estaban en la prisión de Filipos, no permanecieron en silencio en medio de la oscuridad. Comenzaron a cantar y a alabar a Dios, y mientras sus voces llenaban aquella cárcel, la tierra tembló y las puertas se abrieron. Una y otra vez aparece el mismo patrón. La voz de la fe precede al movimiento del cielo. Daniel habló y el ángel fue enviado desde el primer día. La iglesia oró con su voz y Pedro fue liberado. Elías clamó en su debilidad y recibió alimento celestial. Abraham intercedió y los ángeles fueron enviados para rescatar a Lot. En cada una de estas historias encontramos el mismo principio espiritual actuando detrás de la escena. La palabra de Dios, cuando es expresada con fe, crea un ambiente donde el cielo comienza a moverse. Tal vez ahora empiezas a comprender algo muy importante. Tu ángel guardián no está ignorando tu vida, no está lejos, no está indiferente a lo que ocurre contigo. Puede estar esperando el momento en que la palabra de Dios salga de tus labios y se convierta en una declaración viva sobre tu situación. Porque cuando la palabra de Dios se pronuncia con fe, deja de ser solo un texto en una página. Se convierte en una realidad espiritual que resuena más allá de lo que tus ojos pueden ver. Y si en este momento algo dentro de tu corazón siente que esta verdad tiene sentido, escribe en los comentarios la palabra amén. A veces una simple declaración de fe recuerda a otros que Dios sigue obrando, incluso cuando el cielo parece guardar silencio. Pero ahora quiero invitarte a algo muy práctico. Hay un salmo que durante generaciones ha sido una fuente de protección, consuelo y confianza para millones de creyentes. Un salmo que habla directamente de la protección de Dios y del cuidado que Él establece alrededor de aquellos que confían en su presencia. Ese salmo es el Salmo 91. Esta noche, antes de dormir, abre ese salmo y léelo en voz alta. No lo leas solo con los ojos. Pronúncialo. Permite que cada frase
frase salga de tus labios. Declara: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Declara sobre tu hogar que el Señor es tu refugio y tu fortaleza. Declara sobre tu familia que ningún mal tocará tu casa. Y cuando llegues a esas palabras que dicen que Dios dará órdenes a sus ángeles para que te guarden en todos tus caminos, recuerda algo importante: no estás hablando al vacío, estás proclamando la palabra de Dios, la misma palabra que el cielo reconoce y la misma palabra que los ángeles obedecen cuando escuchan su voz. Tal vez durante mucho tiempo pensaste que el cielo estaba en silencio. Tal vez hubo noches en las que oraste en tu mente mientras la preocupación llenaba tu corazón. Pensaste que Dios no estaba escuchando, o que tal vez tus palabras no tenían suficiente fuerza para cambiar lo que estabas viviendo. Pero lo que hemos visto hoy en las Escrituras revela algo diferente. Revela que Dios nunca ha estado lejos, y que el mundo espiritual está mucho más atento a tu vida de lo que imaginas. Tu ángel guardián no está ausente, no está distraído, no está indiferente a lo que ocurre contigo. Según la Biblia, ese mensajero del cielo ha sido enviado para acompañarte, protegerte y servir dentro del propósito que Dios tiene para tu vida. Y muchas veces, mientras tú atraviesas momentos de incertidumbre o dificultad, ese ángel permanece cerca, esperando el momento en que la palabra de Dios sea proclamada con fe. Porque cuando la palabra se declara, algo se activa. No es magia, no es una fórmula secreta, es la cooperación entre el cielo y aquellos que confían en Dios. Es la fe tomando forma en palabras. Es la promesa divina resonando nuevamente en la tierra. Por eso, desde hoy, no permitas que la palabra de Dios permanezca solo en silencio dentro de tu mente. Permite que también salga de tus labios. Declara sus promesas sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus decisiones y sobre cada área de tu vida. Cuando hables la palabra con fe, recuerda que el cielo escucha y que los mensajeros de Dios obedecen la voz de su palabra. Y antes de terminar este mensaje, quiero invitarte a hacer algo sencillo pero poderoso. Si esta enseñanza abrió tus ojos espirituales y quieres seguir recibiendo mensajes que fortalezcan tu fe y te ayuden a comprender mejor cómo Dios obra en tu vida, suscríbete ahora a este canal. Aquí estamos formando una familia que busca cada día crecer en la palabra y caminar más cerca de la presencia de Dios. Deja también tu like para que este mensaje pueda llegar a más personas que quizá están esperando una respuesta del cielo. Y escribe en los comentarios esta frase: hoy declaro la palabra de Dios sobre mi vida. Hazlo como una declaración de fe. A veces una simple frase escrita con convicción puede convertirse en el comienzo de un cambio espiritual profundo. También te invito a compartir este mensaje con alguien que esté atravesando un momento difícil. Quizá esa persona ha estado esperando una señal, una palabra de esperanza o una explicación de por qué el cielo parece guardar silencio. Y tal vez, justo hoy, este mensaje pueda recordarle que el cielo nunca ha dejado de escuchar. Recuerda siempre esto: tu voz tiene un lugar en el plan de Dios. Cuando habla su palabra con fe, el silencio comienza a romperse y el cielo empieza a moverse.